en esa misma reverencia, amén, vamos a estar pasando al expositor de la palabra. Vamos, que Dios lo use grandemente, amén. Yo sé que no va a ser excepción en este día, Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gloria. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Se puede sentar los que estén parados. Vamos a hablar, hermano, acerca de un tema que lo debemos de tener siempre presente en nuestras vidas. Y yo sé que así es. Amén. ¿Cuánto creen que Cristo viene? Amén. Vamos a hablar acerca de la venida del Señor. ¿Ven? ¿Cuánto creen que Cristo viene? Amén. El Señor viene, amén. La Biblia dice de que el día ni la hora nadie lo sabe, pero de que viene, viene, amén. Le doy gracias al Señor y gracias al hermano Carlos y a la hermana María que me hicieron la invitación. En esta noche pues tengo el honor y la responsabilidad, mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque todo aquel que hable tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ok. Vamos a empezar entonces, vamos a leer. Abran su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, la primera carta. Primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica. Capítulo 4. Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia tesalonicenses. Capítulo 4, verso 13. ¿Lo tienen? Amén. ¿Ya lo tienen, hermano? ¿Sí? Vamos a leer. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice así. Gracias, hermano. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que nos edifique, Señor. Que le deje a cada uno de los que estamos aquí, Señor, lo que necesitamos conforme a nuestras necesidades. Tú sabes bien, Señor, lo que necesitamos cada uno, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en esta noche. Yo reprendo toda irreverencia, toda conversación extraña a la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, habla, llénanos de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que ministre, Dios. Quita el hombre, Señor, y pon palabras, Señor, en mis labios, Padre. No sea lo que yo diga, Señor, sino lo que tú quieres, Señor, que yo hable. En el nombre de Jesús. Amén. Aplauda al Señor. Se va a aplaudir al Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok, es muy importante, hermano, que nosotros recordemos siempre esto, que el Señor viene. Amén. Voy a ponerme los lentes para verles la carita de acá.
porque yo de lejos no veo mucho. Ok. Es importante que nosotros entendamos que Cristo viene y que cada día, a mí cuando me van a partir una torta, me van a cantar el cumpleaños, yo digo gracias Señor, porque un día menos, ¿verdad? Estoy aquí en la tierra. Un año menos estoy aquí en la tierra. Estoy más cerca de ti. Pero yo no puedo jactarme de eso, hermano, porque el día ni la hora, dijo Jesucristo, de que nadie lo sabe. Entonces, es importante que estemos apercibidos acerca de él. Esta pregunta se le hicieron los apóstoles al Señor. Le dijeron, Señor, ¿qué acerca de tu venida? Y el Señor le hablaba y les decía de que eso no les tocaba a ellos saber eso, porque no iba a ser para esa época. Pero les dio unos tips. Les dijo, pero oiréis de guerra, rumores de guerra, levantamiento de nación contra nación, habrá terremotos en diferentes lugares, habrá hambre, pestilencia. Eso no se les parece, hermano, lo que está ocurriendo hoy en día, lo que dijo el Señor. ¿Verdad que sí? Es muy parecido. Entonces, estas son cosas que a nosotros nos deben de llamar mucho la atención, porque es muy coincidente lo que dijo el Señor acerca del terremoto. Hace no menos de 15 días hubo un terremoto allá en Siria. Hermano, y más de 3.000 creo que eran muertos. Pero eso se va haciendo como que costumbre, ¿no? Se va haciendo y después volvió a ocurrir otra vez, como de casi de 7 grados en la escala de Richter. Y si hablamos de hambre, en estos momentos están muriendo muchas personas por no tener un plato de comida. Hay muchas personas que a esta altura todavía no se han desayunado, que ya deberían de estar tomando la cena. O sea que todas aquellas señales que el Señor habló de que vendrían, ¿verdad?, se están cumpliendo delante de nuestros ojos, hermanos. Entonces no podemos adormecernos acerca de estas cosas. ¿Ok? El Señor le dijo a ellos de que así, para cuando eso ocurriese, la venida del Señor, de su venida, ya estaba muy pronto. Y el apóstol Pablo dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aparentemente, hermano, en la iglesia de Tesalónica había ocurrido un deceso, había muerto algún hermano, y no lo dice la Biblia, pero se entiende, ¿verdad?, que había mucho dolor por aquel hermano que había partido, aquella hermana o hermano que había partido. Y ellos estaban desesperados, llorando, inconsolables. Entonces el apóstol Pablo le escribe esta carta y le dice: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Okay? Le dice: acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza, hermano? ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es reunirnos, ¿verdad?, con todos aquellos que han partido, que dedicaron su vida al Señor, o no necesariamente, pudo haber sido los últimos días de su vida, se entregaron a Cristo como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Porque este es otro tema también. Hay personas que piensan de que no, yo he pecado mucho, ya yo no tengo remedio, ya para qué, y está ahí agonizando en la cama. Y entrégate a Cristo, entrega tu vida a Cristo. ¿Cuántos creen que el Señor lo puede salvar? Amén. Si confesamos nuestro pecado, la Biblia dice que Dios es justo, que Él se entregó por nuestros pecados. El Señor no le dijo al ladrón en la cruz: yo no te puedo llevar a ti porque tú eres demasiado, tú pecaste, tú asesinaste, tú hiciste tantas cosas mal hechas, yo no puedo llevar. No, el Señor de ninguna manera le dijo así. El Señor le dijo: de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven? O sea que el ladrón creyó que Cristo lo podía salvar, creyó que Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque le dijo: cuando estés en tu reino. Amén. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Y si nosotros tenemos esa esperanza de que nos vamos a
que hijos de Dios que ya partieron hace años. Entonces, ¿por qué tenemos que desesperarnos? Voy a decirte algo. Mañana se cumplen 7 meses que mi hija menor partió con el Señor. Nosotros le oramos a Dios. Nosotros tuvimos bastante clamor por ella, iglesias. Es muy probable que ustedes oraron por ella. Yo creo que sí. En Estados Unidos oraron por ella. La iglesia, la miren, diferentes iglesias, hermanos, intercedieron. Pero la voluntad de Dios, el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 3, verso 14, creo que así, si no lo recuerdo. Dice que si nosotros pedimos al Señor, ¿verdad? Con fe, siempre y cuando esté en los estatutos, en la voluntad del Señor, el Señor nos responde. Amén. Y hay veces que no están en la voluntad del Señor. El apóstol Pablo le pidió al Señor 3 veces que le quitara el aguijón que tenía en su carne. Y él lo confiesa, lo dice en su carta, lo dice 3 veces le pedí que quitara el aguijón que lo atormentaba. Y el Señor le dijo, no, basta, mi gracia. Amén. Esto no quiere decir que no vamos a orar, ni que vamos a reprender los demonios, y que no vamos a orar más por un grupo familiar enfermo. No. Recordemos como dice Juan, si está en la voluntad perfecta del Señor, eso va. Amén. Pero a veces no está en la voluntad perfecta del Señor. ¿Por qué? Él sabrá. Yo un día le voy a preguntar, ¿por qué, Señor? Y él me va a tener una respuesta muy satisfactoria. Me la llevé por esto, por esto y por esto. Yo sé que va a ser así. Yo lo ignoro ahorita, yo lo desconozco. Pero se ocurrió. ¿Y por qué le llamo esto? ¿Por qué le llamo esto a colación, hermano? Porque estamos hablando acerca de los que duermen, hermano. Nosotros no tenemos por qué desesperarnos como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos de que está en la presencia del Señor. Yo sé, estoy 100% seguro de que mi hija está en la presencia del Señor. Porque entonces estoy falto de fe. Si yo me desespero, si yo peleo con Dios, si yo no acepto la realidad de Dios, entonces ¿dónde está mi fe? Yo estoy bien seguro de que si a ella le preguntasen ahorita, si el Señor le preguntase ahorita, ¿quién les va a dar otra vez? Mira, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu hijo? Hijo de año y medio de joven. Yo estoy seguro de que ella va a decir, no, déjame aquí contigo. Porque dice el apóstol Pablo de que es un gozo. Son cosas inescrutables que oídos jamás han escuchado, ojos jamás han visto las maravillas que Dios nos tiene preparadas. ¿Cuántos lo creen? Pero no aplausos por eso. Aplauda a Dios. Aleluya. O sea que es algo que los que han regresado, los que han tenido la posibilidad, los que han tenido ese privilegio de ir a la presencia de Dios y regresar, siempre dicen que no quieren entrar a ese cuerpo inmundo del cual salieron. Después que salen, ven su cuerpo allí, un cuerpo de corrupción. Y dicen ellos que cuando ellos no quieren entrar, que ellos quieren estar con el Señor. Señor, por favor, todavía no es tu tiempo, les ha dicho el Señor. Entonces, eso es lo que el Señor nos tiene preparado. Ok, seguimos entonces con el verso 14. Entonces, no debemos desesperarnos, hermano, porque ellos están mejor que nosotros. Nosotros, como le dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? A su madre, a María Magdalena, a todas las que estaban ahí llorando por él, lloran por vosotras. Porque el que se va con el Señor ya
prueba, ya le van a poner su corona de vida, hermano. ¿Cuánto lo cree? Amén. Dice así el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? Amén. Él murió, sí, él murió. Pero nosotros no lo cargamos aquí en una cruz, muerto allí, o en la casa, en un rincón, ahí tendido ahí con aquel cosquillero, y no. La Biblia dice de que José Arimatea lo bajó con permiso de Herodes. Y conjuntamente con Nicodemo lo enterraron, pero al tercer día, hermano, resucitó. Amén. ¿No lo creen? Amén. No lo creo. Resucitó al tercer día. Y si creemos que el Señor resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Entonces, eso, ¿verdad? No ha ocurrido. Esta profecía todavía no ha ocurrido. El Señor va a traer con ellos, con mi hija, ¿verdad? Y todos aquellos que murieron, mi madre, mi padre, mis hermanos que ya mayores, que ya partieron, el Señor los va a traer, pero no hasta aquí. Va a quedar ahí hasta las nubes del aire. Y allí, en ese primer cielo, porque tenemos este primer cielo donde están las nubes, tenemos el segundo cielo donde están los astros, y tenemos el tercer cielo que es inalcanzable para el ser humano, que es donde está Dios. Allí en ese primer cielo, ahí va a llegar el Señor. No todo ojo le verá allí, ¿ok? Llegará allí, sonará la trompeta, y todo aquel que escuche la voz del Señor se levantará para resurrección de vida. Amén. Amén. Así que tenemos que ponernos así, derechito con el Señor, hermano. De lo contrario, no vamos a escuchar su voz. Dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escuchen bien. El apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros, los que estemos vivos, Pablo creía de que para su época el Señor iba a venir. Han pasado casi 2000 años y el Señor no ha venido, la profecía esta no se ha cumplido. Él decía, nosotros los que estemos vivos, y así lo digo yo en esta noche, y si suena la trompeta en esta noche, nosotros no vamos a preceder a los viejitos que durmieron ya en Cristo, a los que ya partieron hace años atrás con Cristo. ¿Usted entiende? Aquellas personas cristianas que murieron hace años, que están en el cementerio ahorita, cuando ellos van a oír la trompeta, y dice la Biblia que se reunirán allí en ese primer cielo, en las nubes del aire con el Señor, y nosotros no nos vamos a anticipar a ellos, sino que en ese mismo momento, una vez que ellos se levanten, nosotros seremos levantados también, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, al sonar la trompeta, nosotros seremos levantados y nos reuniremos con esas personas que murieron hace años. Nos vamos a reunir allí en las nubes del aire y el Señor nos llevará y estaremos para siempre con Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esa es palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que apercibirnos de esto, tenemos que ponernos, como dice el maracucho, tenemos que ponernos pila. Porque les voy a decir algo. No todos se van a levantar. No toda la iglesia se va a levantar. El Señor Jesucristo fue muy claro en todas estas cosas. Y hay personas que creen que dicen y lo confiesan, que dicen que no, ya yo me entregué a Cristo y al que es salvo siempre es salvo y listo y ya. Eso no fue lo que dijo el Señor. Al Señor le hicieron esa pregunta también. Maestro, son muchos los que se salvan. ¿Y qué respondió el Señor? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos tratarán y no podrán. Esforzaos
Cristo, gloria a Dios, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, ¿sí? Si te arrepientes, sí, pero si practicas el pecado, estás mal con el Señor, porque eso es santidad. Cuando nosotros no practicamos el pecado, estamos viviendo en santidad. Pecar, sí, solemos pecar, siempre vamos a pecar, de una u otra forma vamos a pecar. El problema está en la práctica de ese pecado. Hay personas, mire, yo conozco personas que dicen mentiras como beberse un vaso de agua. Al día te pueden decir 10, 15 mentiras, sin necesidad. Esa es la práctica del pecado. Eso es practicar el pecado. La Biblia dice que los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Yo no sé por qué les estoy diciendo esto, pero yo cuando estaba ahí sentado, yo le dije al Señor, tus palabras en mi labio. No quiero decir palabras, sino tu palabra. Y lo que yo le estoy diciendo está aquí en su palabra. Apocalipsis 21:8. Los fornicarios, adúlteros, hechiceros y todos los mentirosos. Pero le estoy poniendo la mentira como un ejemplo. Que es difícil que yo no. Sí, nosotros yo a veces digo una mentira. Mira, Franito, te dije que iba a ir, que te esperaba tal día y no fui. No, porque a veces uno se confunde y después meditando uno dice, oye, le dije al hermano, oye, le mentí porque me confundí. Lo llamo, hermano, disculpa, sí, tú tienes razón. Como tú dijiste, es así, eso es arrepentirse. Pero una cosa es cuando yo hago la maquino, cuando yo cometo la mentira, el pecado con premeditación y alevosía. Cuando yo lo planifico, cuando el jefe venga mañana y me pregunte, le voy a decir esta mentira así, así, cosí. Y si me pregunta por aquí, le digo la otra mentira así. Ese es el problema. Pero de que vas a pecar, sí, la sangre de Cristo te va a limpiar de todo pecado, nos va a limpiar de todo pecado. El problema está en la práctica. Dice la Biblia de que esas personas no van a escuchar la trompeta cuando suene. Y se van a quedar 5. Y 5 se levantan. El Señor dijo que eran 10 vírgenes que esperaban al esposo. Pero 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. Por eso le digo yo que no toda la iglesia se va a levantar. Entonces, hermanos, oremos. Hermanos, esforcémonos por ser parte de las 5 vírgenes sensatas, en santidad, viniendo al culto, orando, ayunando, buscando de la presencia del Señor, leyendo la palabra, orando por nuestros familiares, predicando el Evangelio, para que cuando el Señor venga nos consiga haciendo así, conforme a su palabra. ¿Amén? ¿Seguimos? Ok. ¿Estamos claros, hermano? Dice así, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes del aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice el apóstol Pablo, los que puedan lo buscan rapidito, en la carta que le envió a la iglesia de Corinto, la primera carta, en el capítulo 15, versículo 51 al 55, y con esto terminamos, hermano. Lo voy a leer rapidito. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuchen bien. Cuando el apóstol Pablo habla de esto, acerca de esta transformación,
hablando de que este cuerpo, ¿verdad?, no puede entrar al reino de los cielos. Como le dije, estos hermanos que a veces han tenido, ¿verdad?, la gloriosa experiencia de salir del cuerpo e ir a la presencia de Dios y luego regresar, dicen que ven el cuerpo, lo ven como algo inmundo, porque este cuerpo, así, hermano, es pecador. Nosotros somos corruptos, este cuerpo es corruptible, y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que es necesario que este cuerpo corrupto, este cuerpo pecador, le gusta el pecado, porque lamentablemente Adán, ¿verdad?, le entregó el control de nuestro cuerpo al diablo, y el diablo es el príncipe de este mundo, y por ser así, lamentablemente este cuerpo lo que le gusta es el pecado, la carne es lo que le trae el pecado. Es necesario que este cuerpo muera, hermano. Tenemos que vestirnos de incorrupción. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto que cuando este cuerpo muera, ¿verdad?, se va a corromper, se va a terminar de corromper allí, los gusanos se lo van a comer, pero es necesario que se evita de incorrupción. Y cuando esto corrupto se evita de incorrupción, ¿verdad?, nosotros podemos decir, como dijo el Señor Jesucristo, se olvida en la muerte en victoria. Amén. 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 Pero es necesario, indispensable, que nosotros seamos, ¿verdad?, que este cuerpo sea transformado. ¿Ok? El apóstol le decía a la iglesia de Corinto que cuando suene la trompeta, escucha bien, los que están en el cementerio se van a levantar con un cuerpo no igual, ¿verdad?, a ese que se les pudrió allí en la tumba, que se lo comieron los gusanos. No, con un cuerpo de gloria y triunfo se levantarán, un cuerpo nuevo. Y nosotros, los que estemos vivos, tenemos que ser transformados, porque este cuerpo no puede heredar al reino de Dios. Amén, hermano. Amén. Y esa es nuestra esperanza. ¿Cuánto lo creen? Amén. Esa es nuestra esperanza, hermano. No vamos a tener este cuerpo corrupto, vamos a tener un cuerpo que, como el del Señor, así de sencillo. Acuérdense la vez que el Señor, ¿verdad?, cuando resucitó al tercer día, dice la Biblia, de que María, ¿verdad?, salió corriendo y les fue a decir a ellos de que el Señor había resucitado. Unos no creían, bueno, la mayoría no creyó. Y dice la Biblia que en esos momentos, en uno de esos días, se les apareció el Señor y la casa estaba totalmente cerrada. Y dice la Biblia que el Señor entró sin tocar la puerta. Nadie le abrió la puerta. No entró por la ventana. No entró por el techo. ¿Por dónde entró? No me lo pregunte porque no lo sé. Pero entró. Atravesó las paredes y el Señor entró porque tenía un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no tiene límite, ¿verdad? No tiene cansancio, no se cansa. Un cuerpo que puede hacer cosas maravillosas. Yo no lo he vivido, pero me imagino cómo debe ser eso, hermano. Y es más, el Señor le dijo: yo soy, mira, Tomás, tú que no creías, mete tu mano. O sea que es material, porque Tomás lo tocó. Comió con ellos, dice la Biblia, comió. Ay, que se hizo el pecado que se comió. No cayó al suelo, no era un espíritu. Es un cuerpo de gloria. El Señor nos ha prometido eso, amén, hermano. Pero tenemos que ser muy vertical con el Señor y con su palabra. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Pero un aplauso al Señor. Y dice así: en un momento, de un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados los que estemos vivos. Yo creo, aquí no lo dice la Biblia, tampoco lo tomo como
el hermano Jorge, soy de los que piensa de que cuando dice así, de que seremos transformados, yo creo que nosotros en ese momento nos elevamos al cielo con una velocidad pero muy grande. Y yo creo que en ese momento el cuerpo de carne muere. Porque nos vamos a vestir de incorrupción. Y este cuerpo de carne no va a entrar a la presencia de Dios. Carne ni sangre va a llegar al reino de los cielos. Amén. Es un misterio, hermano. Yo se lo dejo como tarea para su casa. Ok. Verso 53 dice así: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Si no entramos, hermano, tenemos que morir. Es necesario, es un mal necesario. Y así no queramos morir, vamos a morir igualito, vamos a morir. Porque está establecido para los hombres que mueren una vez y luego el juicio. Amén. Aquí lo que vale la pena es esforzarse por el Señor, vivir en santidad con el Señor. Amén. 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Hace años, cuando yo era muchacho, pasaron a los mejor que son contemporáneos conmigo, no levanten la mano, veía una serie de televisión que se llamaba El Inmortal. Se no lo mataba a nadie, no moría, era eterno. Oye, y uno dice, oye, si yo fuera inmortal, que tú eres inmortal, hermano, somos inmortales. Lo que tenemos es que perseverar en santidad. Porque si venimos al culto todos los días y oramos y nos damos golpes en el pecho, pero andamos en el mundo, porque estamos jugando al doble. Aquí somos santos y allá afuera, cuando nos oyen solamente hablar, esos son sapos y culebras que salen de nuestra boca, solamente, ¿verdad? Hablar, ya estamos diciendo qué clase de cristianos somos. Entonces es muy importante, amado hermano, que vivamos en santidad para que esto corruptible se pueda vestir de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Así le vamos a decir nosotros la muerte. Jesucristo se burló de la muerte. Al tercer día se levantó y le dijo: ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Así le vamos a decir nosotros la muerte. Ya terminé, hermano. Yo quiero saber si aquí hay una persona que no ha recibido a Cristo. Todo esto que yo hablé, ¿verdad?, está escrito en la Biblia y eso no va a pasar. El diablo ha tratado durante siglos de eliminar la Biblia. Eso las quemó, eso la hizo, pero bueno, el diablo no hay. Esas personas que han usado el diablo murieron, se perdieron y la palabra de Dios está allí, porque no va a pasar. Va a pasar el cielo, va a pasar esta tierra. Dice la Biblia que tiene un cielo nuevo y una tierra nueva, pero su palabra no va a pasar. Entonces va a cumplir. Amado amigo, si aquí hay algún amigo, si tú lo crees o no lo crees igualito, tu incredulidad no la va a frenar. Lo que tienes es que aceptar a Cristo como el Redentor y Salvador y unirte, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo, vivir en santidad para que tengas un cuerpo glorificado y reinemos con el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay alguna persona fuera de Cristo. Gloria a Dios. Si hay alguna persona, algún hermano, algún invitado, ¿verdad?, que no ha recibido a Cristo como Redentor y Salvador, yo le invito para que pase. Yo quiero orar. Yo quiero orar por usted. Si todos somos hermanos en el Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, vamos a orar entonces. Oramos entonces todos nosotros, ¿sí?